Muy buenos días, muchas gracias a Fasecolda por la invitación a la Superintendencia Financiera a compartir con ustedes en esta convención la perspectiva desde el supervisor. Por supuesto, unirme a las felicitaciones en sus 45 años. Fasecolda es mucho lo que ha aportado al desarrollo de esta industria y para nosotros ha sido un aliado muy importante en poder consolidar todos estos logros que vamos a mencionar el día de hoy. Han sido 3 días muy interesantes, unas jornadas en las cuales desde diferentes perspectivas hemos podido entender hacia dónde va esta industria, cómo apoyar el crecimiento y la reactivación de nuestro país, la sostenibilidad y muchos otros temas que son de absoluta relevancia. Para la superintendencia es fundamental poder compartir con ustedes esta aproximación. ¿Cuál aproximación? La de pensar un poco hacia dónde la industria aseguradora o la actividad aseguradora en el país puede ser apalancador, puede ser un motivo que ayude a impulsar no solamente la confianza, sino también el desarrollo de nuestra economía y el bienestar de todos los colombianos. Tal vez será una evolución, tal vez será una revolución como la quisiéramos ver, pero desde todas estas perspectivas el supervisor aquí aporta en esta clausura la perspectiva sobre hacia dónde quisiéramos ver los movimientos de esta industria. Yo creo que el primer mensaje tiene que estar muy enfocado en pensar que ha sido un año difícil, han sido tiempos muy complejos, muy exigentes, pero definitivamente la resiliencia del sistema, la capacidad en la administración de los riesgos, los avances que se han venido consolidando a lo largo de todos estos años, nos permiten hoy dar un parte de tranquilidad al país y decir que la reactivación económica pasa necesariamente porque tengamos reflexiones sobre la calidad de vida, sobre el crecimiento de los productos, sobre las soluciones que podemos generar para todos nosotros. La industria, en primer lugar, yo creo que está llamada claramente a impulsar y continuar en la transformación. Velocidad, queremos un poquito más de tracción que nos ayude de alguna manera a que la implementación de muchos de los avances que algunas entidades ya están mostrando se vuelva un estándar de industria. Por supuesto, la consolidación de confianza ha sido fundamental en todos estos escenarios, que el sistema financiero absorba choques tan grandes y tan significativos como los que se derivaron de la pandemia. El sector asegurador no es la excepción. Sin embargo, grandes lecciones nos están mostrando que esa consolidación de confianza va incluso más allá de tener unos estándares en materia de estabilidad y solidez. Pasa también por preservar y generar un nuevo estándar de confianza asociado en cumplir una promesa de valor, como lo estamos mencionando acá, relacionada con ese servicio. Hay que reconocer un ciclo y un cambio de ese ciclo. Los datos macroeconómicos nos están mostrando una proyección realmente bien diferente. Reflexión allí a esta industria de pensar un poco cómo podemos evolucionar conforme a esa realidad del ciclo. No podemos desconocer que se ha tenido que pagar una gran suma de siniestros a lo largo de estos meses tan difíciles, pero también estamos preparados desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de supervisión y de gestión de riesgos en la industria para que se evolucione conforme el ciclo lo está demandando. Más reactivación, más oferta de productos y servicios y poder avanzar en este cuarto elemento de seguir consolidando un rol que sea realmente contracíclico. Eso es lo que necesita la economía en este momento y la reactivación pasa también porque la industria aseguradora acompañe en la mejor gestión de los riesgos, pero también acompañar a las personas en cubrir y mejorar la productividad y las necesidades que están demandando. Y un rol fundamental también en todo esto es, hay que reconocerlo y lo hemos venido aprendiendo a lo largo del tiempo, que la industria aseguradora tiene un rol fundamental a la hora de promover el desarrollo de los mercados, instrumentos y productos financieros, ya no desde el punto de vista de la actividad aseguradora, sino su rol también en el movimiento, en la actividad del desarrollo de los mercados de capitales. Todo este camino nos debe a nosotros reflexionar, invitar a pensar un poco cómo y hacia dónde deben presentarse los diferentes cambios. ¿Por dónde debemos iniciar? Por reconocimiento. Y aquí es fundamental, doctor Miguel, y todos los que nos acompañan en esta clausura, que reconozcamos los avances que hemos tenido. Es un punto de llegada muy importante, pero como sabemos muy bien, cada punto de llegada es a su vez también un punto de partida. No nos podemos quedar durmiendo simplemente diciendo que tenemos grandes logros sin ser conscientes que hacia adelante tenemos unos grandes retos. Y como es natural de un supervisor que tiene una metodología basada en riesgos, pues cada vez vamos a demandar una transformación y unos procesos más consolidados. Logro reciente, yo creo que el primero de ellos, resaltar cómo ha madurado los sistemas de gestión de riesgos de esta industria, la gobernanza. las instancias de decisión, cómo se están tomando la construcción en las decisiones de inversión, desarrollo de productos, cómo atender y leer el contexto, fundamental en este primer logro. Un segundo logro, las reservas técnicas.
Esa mejor estimación sí que nos ha generado unos buenos dividendos en términos de solidez y en términos de estabilidad. El país tiene la tranquilidad de ver una industria aseguradora con la capacidad financiera para atender la materialización de todos los siniestros que está cubriendo, y así lo ha venido demostrando. Eso es fundamental a la hora de tanta incertidumbre, a la hora de tanto pesimismo y creer que las cosas están complejas, una industria allí presente que es capaz de cumplir y satisfacer esas necesidades a través del seguro. En materia de capital, hemos avanzado también muchísimo. Ya en la charla de ayer el doctor Lega mencionaba cómo esa estrategia y cómo la agenda de regulación está direccionada precisamente a consolidar todo este estándar de prudencialidad y de calidad de capital. Y un cuarto elemento, algunos avances que también hemos visto, ojalá quisiéramos ver otro tipo de aproximaciones para toda la industria, pero fundamental los avances que hemos tenido en reconocimiento y en los avances de productos digitales. Cómo esa estrategia está llegando a donde debe llegar, con unos productos más sencillos, una mejor y mayor idoneidad de los intermediarios, de tal manera que desde la perspectiva del supervisor es fundamental en este momento decir, a pesar de estos meses tan difíciles, insisto, en que las condiciones están dadas para poder hacerlo. ¿Hacer qué? Una industria activa, una industria sólida y una industria confiable que promueva la recuperación de la economía del país en el largo plazo. Fundamental en todo esto. Esos avances, por supuesto, los hemos podido nosotros como supervisor validar en el campo. La superintendencia durante todo este tiempo siguió haciendo su labor, al igual que lo hizo el sistema financiero. Y hay una gestión de riesgos técnicos de seguros que ha generado unos grandes avances en la función actuarial, en la auditoría interna, en el análisis financiero. La alta dirección, las juntas directivas son fundamentales y trascendentales esos cambios. Si nosotros nos devolvemos en el tiempo, tal vez unos 10 años, 15 años hacia atrás, era mucho lo que deseábamos avanzar en estos elementos. Hoy los tenemos y son una realidad sostenible y duradera en esta industria. Pero claro, en la medida en que vamos avanzando, se nos va a empezar a exigir también mucho más. Unos retos pendientes, documentación de tercerización de actividades. La industria aseguradora necesita trabajar de manera muy coordinada con terceras partes, y esas terceras partes necesariamente deben hacer parte de todo ese análisis, valga aquí la redundancia, en el sentido de cómo se gestiona el capital, cómo se gestionan esas políticas de incorporación desde el punto de vista de riesgo reputacional. Las juntas directivas, seguir avanzando en esa consolidación de nombrar los mejores, de tener un conjunto de expertos que den un muy buen balance en esas juntas directivas. Los comités, cómo han avanzado esos comités, pero aún hay retos pendientes en cómo afianzar su labor, creerles un poco más, soltarles más responsabilidades y empoderarlos y asumir esas decisiones que se están tomando en esos comités. Hay que también decirlo, también se ha mencionado a lo largo de estas 3 jornadas, cómo incorporar en la gestión de riesgos elementos medioambientales, de sostenibilidad o de impacto social y lo que tiene que ver con la gobernanza. Está dado, son elementos fundamentales que también la industria aseguradora, por riesgos físicos, por riesgos de transición, por las diferentes dimensiones, debería avanzar. Y finalmente, un elemento que lo vimos muy presente en la pandemia y que quisiera en esta convención insistir en que no lo perdamos, sino que por el contrario lo consolidemos, y es este elemento de generar soluciones creativas que ayuden a conciliar 2 mundos. La expectativa que tiene un consumidor financiero a la hora de suscribir una póliza de seguros, que muy seguramente no tiene la capacidad, no tiene la educación, no tiene los elementos suficientes para poder comprender todas las dimensiones de lo que está contratando y la dimensión de lo que es la realidad que está ofreciendo la compañía de seguros. Estuvimos muy abocados a pensar por fuera de la caja, a sacar soluciones muy creativas, y ojalá eso no lo perdamos de vista. No puede ser que después de todos estos meses en donde se ha consolidado una línea de trabajo muy importante en implementar soluciones creativas a los clientes, en esos 2 escenarios los vayamos a perder de vista. Fundamental en toda esta discusión. La calidad patrimonial. Cuando lo empezamos a hablar del pago de sumas de siniestros muy altos, el día miércoles precisamente ustedes emitieron un comunicado de prensa donde se mencionaba cuántos siniestros han tenido que pagar la industria aseguradora por cuenta del COVID a todos los asegurados en Colombia. Y es una suma muy importante, es una suma muy relevante. Pero también hay que decir que hay una tranquilidad en términos de cuál es la capacidad de seguir asumiendo esos retos. Estamos mejor preparados, una mejor calidad de capital, una mayor cantidad de capital y sobre todo, lo que es más importante, hay una planeación prospectiva. Hay unos elementos fundamentales que nos permiten entender que el aseguramiento del país está en manos
de una industria profesional y con capacidad financiera para seguir avanzando. Esa calidad patrimonial converge a los mejores estándares internacionales. La tarea no termina allí, prudencialmente hay que seguir avanzando en Solvencia 2, por supuesto, la implementación de la NIF 17 que ayude a generar esta estabilidad en la industria. Suficiencia de capital, nuevas reservas especiales y su rol, y por supuesto la construcción del balance económico. Tal vez hace 3 o 4 años en este mismo escenario podíamos como superintendencia contarle a la industria cuál era esa planeación y cuál era ese ejercicio. Se debe mantener el mismo rigor. ¿En qué sentido? Estamos midiendo impacto, nos dejamos acompañar de los mejores técnicos posibles, se pone sobre la mesa el interés público que hay en el desarrollo de esta actividad y se genera una hoja de ruta seria, una hoja de ruta que muestra resultados y que también se pone a prueba, como lo que sucedió en el año inmediatamente anterior. Esa agenda prudencial entonces avanza con una gradualidad. Es cierto, son retos muy grandes, es mucha la incertidumbre que todavía persiste. El Plan Nacional de Vacunación, la reactivación, la consolidación del Producto Interno Bruto, etc. Pero nosotros desde la industria no podemos pensar, ni como autoridades, ni ustedes como agentes económicos, seguir viviendo en el mundo COVID. Tenemos que movernos hacia un nuevo discurso en términos de reactivación y seguir avanzando en esa agenda prudencial que tantos réditos nos ha dado. Desviación de siniestralidad, enfermedad laboral, SOAT, tablas de mortalidad y seguro de cumplimiento. 5 elementos que cada vez están presentes en estas discusiones, unos con mayor intensidad, unos con menor intensidad. ¿Qué tenemos a la vuelta de la esquina? Está finalizando el año y tenemos un entorno, por ejemplo, en seguro obligatorio para accidentes de tránsito, en donde hay proyectos o ya leyes que nos imponen la necesidad de seguir velando por esa suficiencia de la tarifa al tiempo que se incorporan unos beneficios y unos descuentos. Hay una certeza sobre cómo se debería hacer, pero no hay que olvidar, de un lado, el aumento en la siniestralidad, el retorno a la normalidad que estamos nosotros viendo y cómo podemos velar por ese equilibrio en materia de sostenibilidad de la tarifa del seguro obligatorio para accidentes de tránsito. En materia del seguro de cumplimiento, unos parámetros para tarifación, un control de acumulaciones de riesgo, seguimos en esta discusión y cada vez más creo que toma mucha relevancia poder tener unas líneas y unas reglas muy claras a la hora de la aplicación de estos entornos y de estos elementos. En enfermedad laboral, por supuesto, esos parámetros de intercambio de información y el cálculo de la reserva, muy importante y sobre todo luego de todas estas discusiones que hemos venido teniendo en materia de las ARLs y muchas otras tareas que debemos seguir avanzando. La agenda no se detiene y mi segundo mensaje en esta clausura, muy importante también pensar es, hay una población objetivo que está cambiando mucho. No perdamos de vista ese elemento de un nuevo entorno, ese elemento de que hay una confianza, insistimos, en que ya no solamente se basa en solidez y se basa en estabilidad, sino se basa también en un buen cumplimiento de la promesa de valor y un buen cumplimiento del buen servicio. Inmediatez, lo hemos discutido muchas veces, seguimos apalancando y queremos seguir evaluando modelos en donde se pueda atender de manera virtual, donde no necesariamente haya tanto relacionamiento físico, sino que las reglas sean tan claras que incluso a través de algún medio no presente yo pueda tener la capacidad de satisfacer mis preguntas y mis cuestionamientos. En términos de transparencia, no solamente hablar de frente, sino movernos también a tener una información clara, concisa y a tiempo, con un lenguaje que sea entendible para todo el mundo. Y qué importante es, y sobre todo en esta industria, poder definir cuáles son las expectativas que todos nosotros debemos tener a la hora de suscribir un producto de seguros. Es lo que me genera mi confianza. Yo tengo un miedo, tengo una necesidad de cerrar una incertidumbre. ¿Y cómo lo hago de la mejor forma? Acercándome a un profesional, y eso es la industria de seguros, pero yo espero que esa industria, directa o indirectamente, me dé los elementos a mí para poder entender muy bien qué es lo que estoy suscribiendo y cómo lo estoy haciendo. Disponibilidad, creo que cada vez más se vuelve del diario vivir, pensar en que los horarios ya no existen, pensar en que definitivamente poder acceder a productos, preguntas, servicios, etcétera, en cualquier momento, pues es parte de esta evolución o de esta revolución del negocio. Ya mencionamos lo de ser comunicativos, un tema de defender de alguna manera la igualdad, el cierre de brecha de distintos tipos, el acceso a productos entre mujeres y hombres, en fin, tantas necesidades rurales y ciudades que van a necesitar de alguna manera que esa promesa de valor se pueda terminar de cumplir. Y un acercamiento, digamos, desde la dimensión de la inversión, en donde el consumidor, su principal motivación tal vez
no sean los bienes durables. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, estamos próximos a entender qué termina de pasar allí. Pero la experiencia en el servicio y la experiencia en ese relacionamiento claramente van a determinar un nuevo nivel de confianza para los consumidores financieros. Por eso, para la superintendencia, muchos nos han preguntado ¿por qué es que ustedes hacen ese desarrollo del Smart Supervision? ¿Cómo es eso que ustedes quieren desarrollar para efectos de atender las diferencias, las inquietudes que tengan los consumidores financieros? Un esquema diferenciado, un esquema que pueda basarse en inteligencia artificial, que pueda basarse en nuevas tecnologías, pero que nos ayuden entre todos en un único sistema, poder comunicarnos, escuchar y solucionar. Y eso es lo que es el Smart Supervision para la superintendencia. Pasar de un mundo en donde atendemos una queja, otra queja, a un escenario en donde se consolidan, se analizan y se puede actuar de manera preventiva en el momento en que se toman las diferentes decisiones, en el momento en que se crea el producto o el servicio. Casi que diríamos que en tiempo real puedo yo tener el conocimiento, la expectativa de hacia dónde va a solucionarse mi inquietud o mi pregunta. Son inconformidades que merecen toda la atención, que merecen la necesidad de que actuemos de manera muy coordinada. Entonces, Smart Supervision busca, a través de estos tres elementos que ustedes ven en la pantalla, la necesidad de coordinar un web service de comunicación completa para la industria, un portal de presentación de quejas de inconformidades para la superintendencia, pero lo más relevante, un sistema de analítica que nos ayude a todos nosotros poder ser capaces de anticiparnos. No es de otra manera que uno asume los cambios, sino preparándose para ellos. Esa sensibilización, y yo que con estos mensajes termino de cerrar, y es: no podemos perder de vista la relevancia de los nuevos consumidores y la necesidad de esos productos digitales. Ya hemos visto cosas, pero vamos a volver a una normalidad, tal vez algún nivel de presencialidad, y no tenemos muy claro cuáles son los estándares sobre los cuales la industria está en capacidad. Y no es la única circunstancia, pasa con otras industrias. Claridad sobre hacia dónde yo me muevo en ese nuevo entorno. ¿Qué tanto vamos a permitir como superintendencia virtualidad? ¿Qué tanto vamos a permitir con no presencialidad? Y estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a entender cómo definimos esas nuevas reglas de juego para que podamos regresar a ofrecernos productos, como le mencionamos allí, digitales de punta a punta. Ojalá tuviéramos tener la capacidad de reacción más ágil a la hora de reconocimiento y pago de siniestros. Y yo creo que sobre esto hacemos énfasis permanentemente, no solamente facilitar la reclamación, sino también en minimizar los tiempos de respuesta. Ayer en la discusión precisamente sobre el proyecto de ley de mercado de capitales, una de las facultades relevantes que se le otorga al gobierno es tener la capacidad para que en algunos productos masivos, etcétera, pues podamos tener una capacidad de reacción mucho mayor en tiempo de respuesta y reconocimiento de estos siniestros. Algunos ya lo están haciendo y se están moviendo en la dirección correcta, pero insisto, si queremos avanzar en un mejor indicador de penetración en materia de seguros, pues necesitamos reconocer y recoger esa realidad de los consumidores. Un enfoque preventivo de inconformidades, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y por supuesto esta realidad, riesgos sociales, riesgos sanitarios, riesgos para los emprendimientos. Un país en donde seguimos avanzando en una discusión sobre qué tanto es formal o no es formal una economía. ¿Por qué no pasamos al siguiente nivel a pensar un poco en que más allá los emprendimientos tengan cabida a una gestión profesional de sus riesgos? Y todo tipo de riesgos, la posibilidad de que tenga una afectación en sus activos, la posibilidad que tenga de poder tener o sufrir un ciberataque ahora que están tan de moda, la posibilidad de vender a través de redes sociales, etcétera. En ese sentido es muy importante poder avanzar en el reconocimiento de nuevas necesidades. Definitivamente es mucho el entorno, es mucho lo que están cambiando las cosas, es mucho la necesidad que hoy se está demandando, y como se dan cuenta desde la perspectiva del supervisor, hay mucho centrado en el consumidor financiero. Es fundamental tener la capacidad de educación y de empoderamiento desde el punto de vista financiero, pero también es fundamental que la industria se mueva a reconocer ese contexto y a reconocer esa realidad. Espero que esta clausura haya sido de interés para todos ustedes. Les deseo un resto de jornada muy interesante y muchas gracias por su atención. Señor Superintendente, su presentación pues es el plato fuerte
del cierre de esta convención. Durante 3 días hemos tenido la oportunidad de mirar diferentes perspectivas del negocio y de temas que son importantes en el entorno. Y este año lo que hemos hecho es preguntarle un poco a los afiliados, ¿usted qué le quisiera preguntar al superintendente? Y de pronto no se atreve. Entonces yo voy a ser de vocero de nuestros afiliados. A ver, una primera pregunta es teórica, pero muy importante. La migración del modelo tradicional de supervisión de cumplimiento a un modelo de supervisión por riesgos, pues genera toda una adecuación de la industria a la manera como es medida. O sea, hay una cantidad de cambios y de políticas que hay que implementar para cumplir con un nuevo estándar de supervisión. ¿Cómo resaltaría usted o cómo podría usted definir este proceso? ¿Y qué deben esperar las compañías hacia adelante de la evolución del modelo de supervisión? Doctor Miguel, el modelo de supervisión basado en riesgo tiene 4 elementos fundamentales que la industria y todas las industrias financieras los están viviendo. El primero es un supervisor que necesita avanzar de un mundo, de una lista de chequeo a un mundo del criterio. Y el criterio necesita tener información y el criterio necesita tener, de alguna forma, formación. Usted no puede tener ni construir un criterio si no conoce qué es lo que la entidad está haciendo y tiene la capacidad de asimilarlo y generar una reacción frente a ese modelo de negocio. Entonces, supervisión basada en riesgo nos cambió la vida en decir, pues cumple la solvencia. Esta presentación, tal vez hace unos 10 años, hubiese sido una presentación muy numérica de contarle a todos ustedes sobre la solidez y la estabilidad de la industria de seguros. Pero fíjense hoy cómo nosotros estamos contando específicamente esta es la solidez y qué bueno que exista la solidez, pero yo veo un riesgo estratégico que es fundamental que se gestione. ¿Para dónde vamos? ¿A qué tipo de consumidores vamos a atender los productos y los servicios? ¿Eso de dónde surge? Del criterio. Primer elemento. Segundo elemento, la necesidad de sostener un diálogo y escuchar mucho. Un supervisor generalmente valida y no cuenta cosas. Anecdóticamente, muy seguramente aquellos administradores de compañías de seguros dirían, no, es que cada vez que uno iba a la súper a preguntar algo, salía con un pliego de cargos debajo del brazo, entonces ¿para qué voy y pregunto? Hoy no, hoy las cosas cambian en el sentido de, es muy importante conversar, escuchar, entender, porque yo no puedo tener un criterio si no entiende usted qué es lo que está haciendo y cómo está pensando que hacia adelante se va a mover su negocio. Entonces esa capacidad de escuchar, esa capacidad de generar ese diálogo es fundamental, eso no se hacía antes. Tercer elemento, la supervisión basada en riesgo se caracteriza por ser anticipativos. Ahora a nosotros nos pagan es por tratar de leer realidades y anticiparnos. Todos estos cambios que estamos hoy discutiendo, ver a un superintendente hablando de sostenibilidad, de transformación digital, del customer journey, de la experiencia del consumidor, pues es tal vez una nueva tendencia, pero nosotros lo estamos viendo es, si yo no me anticipo hoy a esto, tal vez la industria aseguradora en un futuro no necesariamente esté compuesta por los mismos agentes, sino por otros que van a llegar a transformar, a cambiar esto. Y eso está pasando y lo hemos visto a lo largo y ancho de muchas otras industrias. La industria financiera no es ajena, entonces la supervisión basada en riesgos necesita jugar a anticiparse, con criterio, con información y con la necesidad de escuchar. Entonces todos esos conjuntos, o todos esos elementos mejor interactúan para tener un resultado. Nosotros queremos estabilidad y solvencia del sistema financiero, de la industria aseguradora, fundamental. Pero eso tiene que tener un propósito y allí es donde la supervisión basada en riesgos le agrega un quinto elemento al país y es que pone dentro de su análisis la finalidad misma del sistema financiero. El sistema financiero no es en sí mismo un fin, es un medio ¿para qué? Para que yo pueda tener la tranquilidad de que en mi casa tengo la cobertura de un riesgo, para que el microempresario pueda tener la tranquilidad de que sus mercancías están protegidas. Eso lo hacen ustedes. Usted, doctor Miguel, dimensione la capacidad de generación de bienestar que tiene una industria y el supervisor tiene que entender eso. Si no estaríamos hablando solamente de números fríos y estadísticas y reservas y más reservas y pues qué bueno que el país tenga un esquema de esa manera. Esa es la supervisión basada en riesgos. Y al interior, los equipos, pensar diferente, cambiar gente, ya no tanto abogado, ya no tanto economista, ya no tanto administrador, mucho más actuario, mucho más matemático, mucho más modelación, ejercicios de estrés, un discurso diferente, un análisis diferente, en una temática totalmente diferente. Pero, señor superintendente, ese tema que usted toca ahí me parece que es vital.
se requiere también una superintendencia muy distinta. O sea, es mucho más fácil el análisis de cumplimiento. El chuleo era una cosa, pues, relativamente, digamos, rígida y no había como mucho que hacer. Para esto se necesita otros perfiles humanos, usted menciona, y también como una nueva concepción de la supervisión, ¿o no? ¿Usted cree que la superintendencia, cómo ha avanzado en eso? ¿Qué tan rápido cree usted que ha ido esa evolución en la práctica con respecto al diseño de la supervisión por riesgos? En mi condición de superintendente he visto y he podido consolidar y recoger frutos de un proceso muy largo. Esto no se produce de la noche a la mañana, esto es un proceso de largo aliento, de mucha cultura, de mucho trabajo en equipo y de resistirse a la tentación. Usted lo dice perfectamente, pues es más fácil un informe de visita que yo fui, tenía y me fui, ya cumplí mi tarea. Pero cuando uno empieza a generar cultura de prevención de riesgos, cuando uno empieza a socializar la materialidad de lo que somos capaces, es que en la superintendencia también somos capaces de transformar el país. Entonces eso es una superintendencia que no puede quedarse en un escritorio pensando que con poner un check en una lista eso es suficiente. Nosotros hacemos llamados permanentes a la industria de todo matiz, de cómo se están generando los productos, pero también de los estándares, de las reservas. Entonces, claro, no es un proceso fácil, es un proceso cambiante, es un proceso dinámico que no se detiene, no hay un punto de llegada y esto es digamos de alguna manera como la insatisfacción permanente, porque hoy logramos consolidar una matriz de riesgos, pero ya no es suficiente que la califiquemos, ya no es suficiente que necesito un nuevo nivel y me voy moviendo y me voy moviendo. Esto es un proceso de largo aliento, basado en las mejores experiencias internacionales. Nosotros nos apoyamos de la Autoridad de Supervisión de Canadá, tenemos consultores permanentemente, el gobierno nacional ha sido absolutamente consistente en respeto a la institucionalidad, la toma de las decisiones, es una entidad muy técnica. La planta de la superintendencia ha tenido que ir cambiando en esa misma evolución y allí no hemos tenido ningún tipo de restricción. Entonces es una política pública muy consistente que logra generar ese bienestar, pero no hay punto de llegada, esto es de todos los días y evitar la tentación, ese es como ese postrecito al final del almuerzo rico que usted dice, pero es que aquí no hay forma de hacer ejercicio después de comerse el postre, si usted come el postre, la embarró, entonces hay que mantener un poco esa disciplina de tratar de un diálogo, conversación y mucha persistencia, porque es fácil la tentación. ¿Quién no quiere hacer un informe de visita de lista de chequeo? Cualquiera. Pero esa no es la tarea nuestra, eso ya está, hay que seguirla haciendo para algunos elementos. Fundamental poder contar con un talento y contar con tecnología. Un dato, doctor Miguel, que es muy importante que la industria aseguradora también la tenga en mente. La superintendencia hace tal vez 5 años se gastaba el 90% de las contribuciones que toda la industria paga en talento humano, y eso era muy importante. Hoy el presupuesto no solamente ha aumentado, seguramente estarán diciendo allá los agremiados suyos, sí lo hemos notado en las facturas de la contribución, pero ahora lo que estamos haciendo es un presupuesto que se distribuye en un 20-25% en mucha tecnología y también más recurso humano. Entonces hoy en día la superintendencia tiene un centro de supervisión digital, hacemos ciberpatrullaje, eso es una cosa que suena sofisticada, que suena de otro mundo, pero existe personas dedicadas única y exclusivamente a administrar herramientas que piden y van midiendo páginas web, aplicaciones de todas las entidades, banca móvil, aplicaciones en los teléfonos, páginas de internet, todo el tiempo. Desde Colombia, desde Europa, desde Asia, desde Estados Unidos, permanentemente estamos haciendo ese tipo de cosas. Tenemos un área de analítica, donde ahí la gente está trabajando en inteligencia artificial. El área de tecnología cambió a tener otro esquema, la superintendencia está en la nube, en fin, le corresponde un modelo de supervisión basado en riesgos, es decir, que gracias también al apoyo de la industria, pues hemos podido ir puliendo muchas cosas. Al país no se le puede olvidar, nosotros no hemos vivido una crisis financiera, y ahí sí toco madera, en los últimos tal vez 30 años. Hemos podido, junto con Chile, en la región hemos podido sortear muy bien muchas de las dificultades que hemos visto y eso nos ha permitido seguir siendo consistentes en nuestra política, seguir avanzando desde el punto de vista de autoridades en ir puliendo este sistema financiero. ¿Qué sigue? Todos estos retos que ustedes han discutido en estos 3 días. Señor superintendente, a ver, quejas y reclamos. Eso pues a nadie le gusta. O sea, quejas y reclamos. A nosotros tampoco. Sí. Estamos de acuerdo en eso. No, pero quiero decir que casi reclamos, pues es un tema delicado. Usted en su presentación habló de Smart Supervision y yo personalmente creo que el reto grande es convertir las quejas y reclamos
en un indicador de gestión, de control de calidad del servicio, ¿no? Que uno recibe ese insumo y se da cuenta de cosas y actúa en consecuencia y gradualmente pues las quejas deben ir disminuyendo y va mejorando la calidad del servicio. Pero los afiliados tienen un poco la sensación de que un sistema de quejas y reclamos es, yo le voy a decir al profesor para que lo regañe. Voy a ir a la superintendencia a quejarme para que lo regañen a usted. Ahí hay nuevamente, es un poco como lo de los modelos de supervisión. Tenemos la vieja escuela y la nueva escuela de entender que el consumidor pues, es el que valora el servicio y él es el que tiene que poderlo decir. Smart Supervision, ¿usted cómo ve las expectativas de ese sistema? ¿Qué tan lejos va a ir eso? ¿Qué tan útil va a ser? Y no hay ese riesgo de que esto se convierta en una herramienta en la que la superintendencia saca el bastón y, mire, aquí vinieron a quejarse, no sé qué, tenga su garrotazo. ¿Cómo logramos que la gente entienda que la calidad del servicio pues, es la clave de cualquier negocio? Todas las anteriores. Todo lo anterior puede pasar. ¿De qué va a depender? Eso es un conjunto de muchas variables, doctor Miguel, y lo digo realmente con mucha convicción. Lo primero, hay un cambio cultural que necesitamos tener. Del consumidor financiero, por supuesto, porque es muy fácil hablar de derechos, pero a veces se nos olvidan los deberes. Entonces, primera consideración es Smart Supervision parte del supuesto de que hay un consumidor financiero informado y empoderado, que no necesita apalancar una reclamación, una inquietud, en que es que voy a llamar al profesor si no haces lo que yo quiero, sino que entiende, logra poder conversar claramente, pero tiene que haber, de otro lado, alguien que lo escuche. Y ese que lo escucha, pues es la entidad que ofrece un producto o un servicio. Durante muchos años los intermediarios han tenido, de alguna manera, que lidiar con ese fronting que le da el consumidor financiero. Cuando nosotros revisamos la mayoría de inconformidades del consumidor, surgen es porque yo entendí otra cosa, y es que a mí la compañía nunca me habló, el que me habló fue el intermediario y fue el que me dijo. Entonces, están en este momento pasando tantas cosas sobre las cuales hay una gran expectativa de tener un consumidor educado, informado en el buen sentido, lo digo, y empoderado. Entonces, parte de ese primer supuesto. De lo segundo, las quejas y las inconformidades van a existir siempre porque cuando usted está prestando un servicio, pues permanentemente está expuesto a muchas contingencias. Y esto no busca, en estricto sentido, que es que nunca exista una queja. Ese será un ideal, pero sabemos que no podemos competir con un indicador de esa naturaleza. Es que yo tenga 0 como indicador de éxito en quejas, no, eso va a seguir pasando. Pero ¿qué es lo que no puede pasar? No puede pasar es que yo meta la queja en una gaveta, o peor aún, que yo le apueste a que para atender esa queja, pues yo espero a que un juez me diga qué hacer. Esas son las cosas sobre las cuales la litigiosidad, la correspondencia se le asigna a las entidades, pues sea un poco más dinámica. Entonces, el Smart Supervision es smart, pero es smart para todo el mundo. No es smart para la superintendencia porque está basado en inteligencia artificial, es smart porque el consumidor financiero tiene que estar, debe estar en el centro de la discusión en cualquier tipo de negocios y más en estos. Que si van a existir sanciones o no, mire, la superintendencia usa las sanciones como última instancia porque yo controlo como autoridad todo el proceso de funcionamiento de una entidad. Yo me puedo desgastar una sanción, pero puedo reaccionar más rápidamente dando unas órdenes, limitando aquí o gestionando allá. Pero yo no me puedo gastar la vida como superintendencia diciéndole al consumidor financiero o a la entidad financiera cuál es el balance correcto. Tampoco puedo pretender que la delegatura de facultades jurisdiccionales se llene de demandas en un sentido u otro. Eso debería corresponder a un nivel de madurez que tenga la industria. Y finalmente, yo creo que hasta dónde va a llegar el Smart Supervision. Esto no lo inventamos nosotros. Esto es un modelo que hemos venido desarrollando con todo el apoyo de la Financial Conduct Authority en Inglaterra, donde claramente el modelo de atención del consumidor financiero tiene que ser muy preventivo. Yo atiendo una queja, soluciono una queja, pero esa solución debe darme una tranquilidad transversal de que nadie más va a volver a incurrir en ese motivo de queja. Eso es lo que es Smart. Entonces, hay tecnología, hay blockchain. Precisamente este proyecto de Smart Supervision acaba de ser reconocido por la OECD como uno de los productos innovadores en materia de supervisión porque tiene inteligencia artificial y estamos trabajando con recursos de donantes de multilaterales. ¿Hasta dónde llegará esto? Hasta donde el consumidor financiero logre sentir que está restablecido su equilibrio, donde el consumidor financiero puede preguntar y le van a responder, donde el supervisor dice, esto está maduro,
y entonces ya no tengo que ser como autoridad el adulto responsable en el cuarto. ¿Por qué? Porque el consumidor y la entidad financiera y la aseguradora, perdón, logran manejar como corresponde esa expectativa. Realidad versus expectativa es muy complejo. Entonces, Smart Supervision, mi invitación sí es más bien, nos va a costar un poco en términos de más información, nos va a costar un poco en que vamos a tener que en la transición vivir más requerimientos, nos va a costar en el sentido en que la super le va a preguntar a las entidades es, oiga, necesito una respuesta formal, no me digas que es que tú no te puedes meter en los contratos. Si ustedes revisan las facultades que están en el proyecto de mercado de capitales, busca específicamente para la superintendencia un mejor empoderamiento. Hay cosas que son del desarrollo del objeto social que no puedo esperar un proceso para que un juez me decida. En el desarrollo del objeto social de una compañía de seguros, hay elementos sobre los cuales no hay discusión, la superintendencia debería tener la capacidad de dar una instrucción y debería cumplirse en la industria. Entonces, el Smart Supervision no es más sanción, es acercarnos de una manera muy diferente a unas conductas que redundan en ¿qué? En un consumidor más satisfecho. ¿Quién no quiere tener consumidores satisfechos? Todo el mundo. Eso es lo que busca la supervisión basada en riesgos en conductas. Bueno, este ha sido el año de mayor siniestralidad de la industria en toda su historia. ¿Cómo evalúa el supervisor el desempeño de la industria? Doctor Miguel, es una respuesta de esas en las cuales pues, no existe de alguna forma un mecanismo de blindaje. No puedo decirle que las cosas hacia adelante puede que no cambien. Hoy, con la información que tenemos, realmente es bastante satisfactorio, ¿sabe? Yo me siento muy tranquilo como autoridad de supervisión, liderar una organización en la cual puede hoy decir, mire, estamos hablando de reactivación, nosotros no estamos hablando de crisis financiera, nosotros no estamos hablando de un problema más grande al que potencialmente hubiera podido suceder. Es que a nosotros no se nos puede olvidar las dificultades que la economía pasó, las dificultades de enfrentar una pandemia que no se ha ido, sigue allí. La industria aseguradora hoy está enfrentando, por supuesto, todo el rezago de esos siniestros. Y hemos tenido la capacidad, desde el punto de vista de las autoridades y desde el punto de vista de la misma industria, de saber enfrentarlo, de poderlo gestionar, en muchos casos sacrificando mucho balance, en muchos casos yendo más allá incluso de lo que la misma responsabilidad contractual indicaba. Y eso es muy bueno, pero vuelvo y digo, eso no se nos puede quedar como una buena experiencia durante la pandemia, podemos y nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de poder gestionar de una manera muy diferente esta situación. Nosotros soñamos con un indicador de penetración del 10%. ¿Por qué no? Porque este país no se puede dar esa ilusión. Tenemos que trabajar. Entonces, hoy hay un sistema, yo lo decía en la presentación, las condiciones están dadas. Entonces, mi invitación, buen desempeño, perfecto, pero eso no es suficiente. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Hacia dónde nos tenemos que mover? No nos preocupamos en este momento por tener que solucionar un problema financiero. Estamos pensando ya en diseño de productos, capacidad de reacción, tiempos, etcétera. Y eso es fundamental en un escenario como este. Yo creo que los elementos están dados para que ustedes sean muy activos en este proceso de consolidación y de reactivación. Y es que el país lo necesita. El país lo necesita. Superintendente, al doctor Lega el día de ayer le hice la misma pregunta. Pero ahora se la hago ya no al regulador, sino al supervisor. Los grandes competidores de la industria de seguros están por fuera de la industria de seguros. Son entidades internacionales con capitales gigantescos, con capacidades operacionales inmensas, que están ofreciendo productos de seguros. ¿Cómo se puede garantizar que no se van a presentar asimetrías en la supervisión de actores que pues, realmente están sometidos a reglas distintas? ¿Cómo logra uno que formar parte de un sector regulado y supervisado no sea un inconveniente para competir? Ser vigilado genera unos beneficios muy potentes y muy grandes. Colombia tiene un activo también muy importante y es un supervisor único. Para este mercado funciona muy bien. Nosotros tenemos la capacidad de ver toda la película simultáneamente y no como otras jurisdicciones que siguen debatiendo cómo consolidar y cómo ver cosas. Y eso es un elemento fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque definitivamente todo lo que sea industria aseguradora, industria financiera, industria de mercado de capital está bajo una misma sombrilla. Y el perímetro está totalmente definido. Y aquí tenemos que hacer un frente común para tratar de cerrar esas posibilidades.
no para que no se compita, porque creo que ahí no podemos caer en esa tentación tampoco, sino es las reglas de juego y vamos a flexibilizar como lo estamos haciendo en todas las industrias. Si a nosotros nos corresponde que el campo de nivelación del juego se hace por flexibilidad para que se compita con algunos productos relativamente similares, lo vamos a hacer. Esa es nuestra razón de ser. Y si tenemos que traer al perímetro regulatorio otras actividades, pues también lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en otras industrias. La tranquilidad, ¿cuál debe ser? La tranquilidad debe ser ¿necesitamos capacidad de adaptación? Sí. Vigilado o no vigilado, necesitamos capacidad de adaptación. ¿En dónde? En un mundo en donde definitivamente ser vigilado le tiene que generar a usted valor. No puede ser un costo ni puede ser una restricción para desarrollar su negocio, porque entonces estaremos en el mundo al revés. ¿Cómo así que es mejor estar en la sombra, estar por fuera del perímetro, porque ahí sí puedo hacer más cosas? Eso no se puede desarrollar. Mi invitación un poco en ese tema, doctor Miguel, le hemos discutido mucho, es todo el tema del InsurTech, todo el tema de distribución de riesgos, todo el tema técnico o no técnico, tiene cabida al interior de la superintendencia. Y lo hemos probado durante muchos años, la flexibilidad que se necesita. Ahora en este momento estamos haciendo un ejercicio en donde revisemos qué elementos de la regulación prudencial que estamos en la obligación de cumplir durante el resto de año y el primer semestre del año entrante puede ser procíclico, que me puede acelerar problemas que precisamente quiero evitar. Y eso lo vamos a corregir o lo vamos a suspender, pero le vamos a dar el espacio a la industria aseguradora para que tenga la posibilidad de asumir en el tiempo este choque tan grande que estamos nosotros teniendo. Claro, hace un año tuvimos el problema focalizado en un tipo de industria, hoy lo tenemos en la compañía de seguros. La pandemia no se ha ido y seguimos en esta tarea de decir cómo somos capaces de que el sistema financiero sea contracíclico, y eso no es lejano a la industria aseguradora. Todo lo que sea distribución de riesgos, también otra invitación a ser disruptivos. Dependemos mucho de las reaseguradoras. Y en eso tengo que decirlo con total responsabilidad, y es: Colombia no puede estar expuesta a la voluntad de las compañías de reaseguros. Tenemos que buscar mecanismos de retención de riesgo al interior, fondos, etcétera. Ya la OSD tiene muchos mecanismos. Ustedes están trabajando en propuestas para entender cómo hacemos un mejor pooling y podemos tener ese ofrecimiento de productos y servicios. Créame que la impotencia que uno siente como supervisor en un modelo de supervisión basado en riesgos, cuando dicen es que no puedo ofrecer el producto porque no tengo compañía de reaseguros, es algo que duele, es algo que uno dice, pero estamos haciendo la tarea bien, tenemos todas las condiciones como país para seguir avanzando y estamos expuestos a un tercero que desafortunadamente no tenemos capacidad de disuasión. Es así y así funciona esta industria, pero la gran reflexión es cómo somos capaces de, para algún tipo de producto, algún tipo de riesgo como el mundo lo está haciendo, somos capaces de generar un mejor balance. No son solamente los privados los que tienen que asumir esta responsabilidad. Yo creo que aquí el Estado también tiene esa necesidad de ese entendimiento y hacia allá uno tiene que moverse. Porque es que ellos, los que están por fuera del perímetro que usted menciona, sí tienen esta flexibilidad, sí se pueden inventar algún esquema de retención, sí pueden solidarizar y compartir. Usted dice, ¿y entonces a qué estamos jugando? Hacia allá yo creo que es fundamental poder tener un proceso de convergencia. Hay un regulador flexible en el sentido en que hoy tenemos la posibilidad de crear productos, crear reglas que se acomoden. Tenemos la arenera, tenemos el certificado de operación temporal. La flexibilidad no es captura al supervisor ni al regulador, la flexibilidad es entendimiento para apalancar innovación, es entendimiento para poder tener mejores productos y servicios y mejor gestión de riesgos. Si hay un desarrollo tecnológico innovador en gestión de riesgos, pues bienvenido, ¿por qué no lo probamos? ¿Qué nos frena? Entonces creo que es muy importante pensar en esa competencia, identificar barreras y ver cómo las equilibramos, porque lo cierto sí es que a nosotros lo que necesitamos es una industria que le llegue a la gente y que cubra los riesgos que no están en capacidad de soportar individualmente y sí en un agente profesional como es la industria aseguradora. Señor Superintendente, creo que con este comentario final terminamos en su vida contentos, alegres y sobre todo con mucha expectativa de lo que viene, porque pues sí, ha sido un año difícil, pero también es un año de satisfacción, porque creo que finalmente el sector pues ha cumplido su papel. Para cerrar, nos pareció bueno, y ya que usted nos está acompañando en esta clausura, dejar un mensaje positivo y vamos a tener ahora pues una conferencia que tiene un título muy sugestivo, Antivirus, 5 reflexiones de vida, y lo va a dar pues un conferencista muy motivador, muy entusiasta, que se llama Juan Pablo Neira, que aparte de ser un conferencista especializado en estos temas motivacionales,
Además es mago. Y Mago de entonces, verdad. vago de verdad, sí. Sí, el tipo sí, desaparece cosas y aparece cosas. Entonces, al agradecerle, señor superintendente, que haya clausurado este evento de Fasecolda y al agradecerle la permanente disponibilidad suya y de su equipo para atender las necesidades y las solicitudes del sector, pues los vamos a dejar entonces digamos, en la conferencia de Juan Pablo Neira, que creo que va a ser realmente un cierre perfecto para dejar a la industria tranquila, serena, confiada y sobre todo pues con mucha voluntad de seguir enfrentando los riesgos que se vienen. Entonces, muchas gracias, señor superintendente, de verdad que sí. A usted, doctor Miguel, y a todas las personas que nos acompañaron en esta clausura, para la superintendencia siempre será un honor poder participar y aportar en esta construcción de un mejor país.